Entonces nos quedamos en la parte de cómo representar o definir un punto en el espacio, ¿no? Entonces, una manera es la intersección de las tres curvas coordenadas. Bueno, en el video anterior decía yo que lo íbamos a explicar con las coordenadas cartesianas. Es decir, piensen que nuestro sistema coordenado curvilíneo en este caso es el sistema cartesiano y que VW, ¿quién sería? Pues U sería X, V sería Y y W sería Z. Entonces, observen, dice, un punto en R3 puede quedar definido a partir de la intersección de las tres superficies coordenadas. Entonces, U igual a G1, ¿no? Recuerden que U era igual a G1, entonces, pues ahora U sería X. ¿Qué pasa si X es una constante? ¿Qué les queda? Por ejemplo, X igual a 0, ¿qué significa? Pues es el plano YZ, ¿están de acuerdo? X igual a 1, pues es un plano paralelo al plano YZ. X igual a menos 1 también es un plano paralelo al plano YZ. Si me siguen, es decir que X igual a constante, pues son planos paralelos al plano YZ. Entonces, esa es la primera familia de superficies coordenadas, X igual a constante. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente es Y igual a constante. G12 sería B, ¿no? B sería G2. Pero para este ejemplo, la B sería la Y. Entonces, ¿qué pasa si la Y sería constante? ¿Qué me queda? ¿Qué superficie me queda? Pues me queda, por ejemplo, Y igual a 0. ¿Qué significa Y igual a 0? Pues es el plano XZ. Si ahora K2 vale 1, es decir, Y vale 1, pues sería un plano paralelo al YZ. Si Y vale menos 1, pues también es un, perdón, al XZ. Si Y vale menos 1, pues también es un plano paralelo al plano XZ. ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir que la familia de superficies coordenadas Y igual a constante son planos paralelos al plano XZ. Esto es en el caso de las cartesianas. Entonces ya van dos familias de superficies, las X constantes y las Y constantes. ¿Qué pasa si ahora, acuérdense que G3 era W, para nuestro ejemplo W es Z. ¿Qué pasa si Z la fijamos como K3, una constante? Bueno, por ejemplo, denle 0. Si Z es igual a 0, pues es el plano XY. Si Z vale 1, pues es un plano paralelo al plano XY. Si Z vale menos 1, también es un plano paralelo al plano XY. Entonces, Z constante, pues es una familia de planos paralelos al plano XY. ¿Queda claro? Entonces, esas son las tres superficies coordenadas para el sistema cartesiano. Pero bueno, aquí dice también que un punto no solamente queda representado por la intersección de las tres superficies coordenadas, sino también un punto puede quedar definido a partir de la intersección de las tres curvas coordenadas. Entonces, acuérdense que ahora a U le llamamos X, a B le llamamos Y y a W le llamamos Z. Entonces, ahora, ¿qué curvas son las que solamente dependen de X? A ver, piénsenle, acuérdense que G2 es Y y G3 es Z. ¿Qué pasa si fijan la Y y la Z? O sea, pónganle Y igual a 0 y Z igual a 0. ¿Qué me queda? Me quedan unas curvas que nada más dependen de... ¿De quién? De X. Por ejemplo, si a X le dan el valor 0, pues estoy en el origen. Si le doy 1, estoy en el 1, 0, 0. Si le doy 2, 2, 0, 0. 3, 0, 0. 4, 0, 0. ¿Qué curva se me está formando? Acuérdense que en matemáticas las rectas también son curvas con curvatura 0, acuérdense, ¿no? Entonces, en este caso serían rectas ¿qué? Paralelas al eje X. Cuando la Y y la Z valen 0, bueno, sería exactamente el eje X. Pero si Y vale 1 y Z menos 1, pues de todos modos serían rectas paralelas al eje X. Entonces, esa sería la familia de curvas, es decir, la familia de rectas paralelas al eje X. ¿Qué pasa si ahora las curvas nada más dependen de Y? Es decir, que fijan a la X y a la Z. Acuérdense que G1 es X, G1 es U, pero en este caso va a ser X, y G3 es W, pero en este caso, para nuestro ejemplo, va a ser Z. Entonces, ¿qué pasa si a X y a Z las fijan como constantes? Pues les van a quedar rectas paralelas al eje Y. Esa sería la segunda familia de curvas coordenadas. Es decir, serían una familia de rectas paralelas al eje Y. Y en este caso, cuando las curvas nada más dependen de W, que en este caso para nuestro ejemplo W sería Z,
entonces la X y la Y, si las fijan como constantes, entonces las curvas solamente dependen de Z, y estas serían rectas paralelas al eje Z. Es decir, que la tercera familia de curvas coordenadas es una familia de rectas paralelas al eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, para el sistema cartesiano, por eso estamos poniendo ese ejemplo, para el sistema cartesiano estas serían las familias de curvas coordenadas, y pues ya explicamos también las familias de superficies coordenadas en el caso de las coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, ya podemos continuar, ¿sí? Y vamos a poner una vez más la página 65 de las notas. ¿No? Entonces, las que les pasé al principio de semestre. Si yo quiero hacer un cambio de coordenadas, aquí me fijo, bueno, pues la X la pongo en función de W, la Y en función de W y la Z en función de W. Bueno, entonces aparentemente yo puedo decir, ah, pues ahí está mi cambio de coordenadas y ya, ¿no? Pero en realidad no es suficiente con eso, porque ¿qué pueden ver aquí abajo? Observen, acuérdense, el vector R, vector de posición de cualquier punto en el espacio, va a ser X en Y en J y Z en K. Si sustituyen X, Y y Z por sus ecuaciones, por su transformación de coordenadas, pues les va a quedar F1, F2 y F3. Aquí está. Entonces, alguien me puede decir, ah, pues ya cambié de coordenadas, ¿no? Yo lo tenía en función de X, Y, Z y ahora ya todo está en función de W. O sea que la R, el vector de posición de cualquier punto en el espacio, ahora ya está en función de W. Y ya. ¿Ese sería mi cambio de coordenadas? ¿Pregunta? Pues no, le falta algo. ¿Qué le falta? Que vean esta expresión. ¿Qué le falta? Pues yo aquí tengo Y, yo aquí tengo J y yo aquí tengo K. ¿Y J, K qué son? Pues es una base ortonormal de R3, pero en cartesianas. ¿Están de acuerdo? En cartesianas. O sea, I, J, K van a ser mis vectores base del sistema coordenado cartesiano. Pero entonces si yo veo aquí a R, pues aquí sigue habiendo I, sigue habiendo J y sigue habiendo K. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que definir unos vectores base, pero ahora ¿en dónde? En el nuevo sistema coordenado. Bueno, y aquí quiero decirles que es una convención, que a los vectores unitarios se les pone como una E minúscula, y se les pone un gorrito como este encima, ¿no? Como, por ejemplo, en el sistema cartesiano E1 sería el vector unitario asociado a la primera dirección, que en este caso sería la X. Entonces, Y sería E1, o EX, si lo quieren ver así, EX, porque X es la coordenada. La J, ¿quién sería? Pues sería E2 o EY, ¿no? E minúscula Y. Y este sería, K, ¿quién sería? Pues el tercer vector unitario, que sería E3 o EZ. Lo que quiero darles a entender es que a los vectores unitarios que definen la base de un sistema coordenado se les acostumbra escribir como una E mayúscula, perdón, otra vez, una E minúscula con un gorrito así como este, ¿sí? Bueno, pero ahora no voy a tener EX, EY y EZ. Acuérdense que X sería Y, EY sería J y EZ sería K. No voy a tener EX, EY y EZ. ¿Qué voy a tener? Bueno, pues en mi nuevo sistema coordenado ahora voy a tener U, V y W. Entonces voy a definir EU para la primera coordenada, EV para la segunda coordenada y EW para la tercera coordenada. ¿Queda claro? Y ese va a ser mi conjunto de vectores base, así les voy a llamar, en el nuevo sistema coordenado. Pero, oiga, profe, pero nada más les llamo así y ya, y lo cambio aquí, pongo EU y E. No, o sea, no se vale poner aquí EU, EV y EW. No. Hay que definir quién es EU, quién es EB y quién es EW. Es decir, cómo los voy a definir, de dónde los voy a sacar. Bueno, pues es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Y entonces, pues esta es esta parte, bueno, esto sería lo que correspondería a esta parte que viene aquí en la página 69 de las notas, de los apuntes, pues.
que dice conjunto de vectores base. Bueno, ¿de dónde voy a sacar los vectores base? Pues resulta que voy a tener dos conjuntos diferentes de vectores base. Pueden ser diferentes o pueden ser iguales. Ahorita vamos a ver en qué condiciones los dos conjuntos de vectores base que vamos a definir son iguales, ¿sí? Bueno, entonces, un punto en R3 queda definido por su vector de posición con respecto al origen de un sistema coordenado cartesiano, que es lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Y este vector de posición pues se expresa a partir de tres vectores unitarios mutuamente ortogonales, que es I, J, K. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Por esta razón se dice que este conjunto I, J, K es una base ortonormal, ¿no? Que genera cualquier vector del espacio cartesiano, ¿no? Entonces, esta es una base ortonormal de R3, es decir, es un conjunto de vectores linealmente independientes, unitarios, ortogonales entre sí, que generan a cualquier vector en R3. ¿Por qué linealmente independientes? ¿Alguien se acuerda que eran linealmente independientes? Bueno, antes de que me pongan la reglita y las ecuaciones esas que les enseñaron en álgebra lineal. Bueno, primero hay que ver qué es una combinación lineal. Acuérdense que una combinación lineal de estos tres vectores es una constante por este, más una constante por este, más una constante por este. Esa es una combinación lineal. Entonces, lo que quiere decir que sean linealmente independientes es que este vector no se puede generar como una combinación lineal de estos dos. Ni este con una de estos, ni este con estos dos. ¿Sí me explico? Entonces, son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Entonces, así son los vectores IJK. Entonces, y bueno, y estos vectores generan cualquier vector del espacio R3 en coordenadas cartesianas. Bueno, de manera similar, se puede introducir, ¿sí?, un conjunto de vectores que constituyan una base de R3 para sistemas coordenados curvilíneos. En el caso más general, en cada punto P del espacio R3 existen, como ya lo habíamos dicho, dos conjuntos de vectores base para los sistemas coordenados curvilíneos. ¿Cómo voy a definir mis conjuntos de vectores base? Pues el primer conjunto va a ser todos estos vectores que sean perpendiculares a las superficies coordenadas. Ese es el primer conjunto. Y el otro va a ser el conjunto de vectores tangentes a las curvas coordenadas. Bueno, pues vamos a ver cómo se generan, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con los vectores normales o perpendiculares a las superficies coordenadas. ¿Cómo saco un vector perpendicular a una superficie? Pues con su gradiente, ¿sí? Como ya todos leyeron los primeros dos capítulos del libro de Estrada, pues entonces ya saben que el gradiente pues es un vector perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces, observen, estas son las superficies coordenadas. Bueno, si fueran las cartesianas, imagínense que fueran las cartesianas, pues este sería el plano XY, ¿no? Aquí sería el plano XZ y este sería el plano YZ. Imagínense, ¿no? Pero bueno, en este caso pues no, en este caso sería U constante, B constante y W constante. Acuérdense que U es G1, una función G1 de XYZ. B es una función G2 de XYZ y W es una función G3 de XYZ. Entonces a cada una de estas funciones se les puede sacar su gradiente. Entonces el gradiente de U sería un vector normal a esta superficie, el gradiente de B sería un vector normal a esta superficie y el gradiente de W sería un vector normal a esta superficie. Observen que ya me quedaron mis tres vectores base. No son unitarios, pero son vectores base. Ahora, no necesariamente son ortogonales, ¿sí? Nosotros vamos a hablar un poco de cuando estos vectores base no son ortogonales, pero muy poco. En general en el temario lo que más nos atañe es cuando son ortogonales, eso lo aclaro, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a pensar que no necesariamente son ortogonales. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para que sean unitarios? Bueno, pues entonces para que sean unitarios, pues los divido entre su módulo, ¿verdad? Si ya conozco las direcciones de este y de este vector, pues ya nada más divido entre su módulo. Entonces el primer conjunto de vectores base pues va a ser EU, EB y EW. A ver, aquí por favor, en el libro, los vectores unitarios normales a las superficies coordenadas les llaman E minúscula, pero el subíndice es U mayúscula. Entonces aquí el que pasó las notas como que quiso cambiar todo, no lo vamos a cambiar. Entonces aquí por favor, si lo tienen en su computadora, pues nada más pónganle una nota ahí en el PDF y si lo tienen impreso,
ráyenle por favor, U, V, W mayúsculas. Así lo voy a usar porque así está en el libro, ¿sí? Es una convención más general. Es aquí como que quisieron voltear todo, ¿no? Y no lo vamos a hacer así. Entonces, aquí van a ser U, V y W mayúsculas. ¿Por qué? Porque en los exámenes de cálculo, ustedes lo van a ver con la convención que les estoy hablando. No lo van a ver con esta de las notas, ¿sí? Entonces, por favor, háganlo como les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, EU, EV y EW van a ser mayúsculas aquí cuando se trata de los vectores normales a las superficies coordenadas, ¿sí? Y entonces acuérdense, el primer vector EU mayúscula va a ser gradiente de U con respecto a H, U. Aquí sí está bien, H mayúscula, U. H mayúscula B y H mayúscula W. Eso sí está bien. ¿Qué serán? Bueno, pues aquí en las notas les dice aquí abajo qué son. Pero no es muy difícil saber qué son, ¿no? Pues ¿cómo saco un vector unitario? Pues el vector entre su módulo. Entonces, HU es el módulo de esto, HB es el módulo de esto y HW es el módulo de esto. Estos se llaman factores de escala, los H's. Pero en este caso, los H's mayúsculas van a ser factores de escala de los... O sea, es decir, en este caso van a ser los factores de escala, pero de los vectores base normales a las superficies coordenadas, porque va a haber otros factores de escala que van a ser de los vectores base tangentes a las curvas coordenadas, ¿sí? Entonces, en este caso, estos vectores que están aquí, que repito, pónganle U, V y W mayúscula, estos son los conjuntos de vectores base normales a las superficies coordenadas, y estos son sus factores de escala, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos con los vectores tangentes a las curvas coordenadas, ¿sí? ¿Cómo estarían dados? Bueno, pues ahora imagínense que tienen ustedes este esquema, ¿no? El que aparece aquí en la figura. Bueno, es como si ahora, ¿sí? Perdón, vamos a acomodar esto aquí. Es como si, por ejemplo, este fuera el eje X, este fuera el eje Y y este fuera el eje Z. Pero en realidad, pues estas son las curvas que dependen de U, estas son las curvas que dependen de V y estas son las curvas que dependen de W. Entonces, ¿cómo saco un vector tangente a U? Pues como esta curva nada más depende de U, acuérdense que un vector tangente a la curva pues es derivarlo, ¿no? Entonces lo derivo con respecto a U y voy a obtener un vector tangente a las curvas U. Si yo lo derivo con respecto a B, pues voy a tener acuérdense que R es el vector de posición de cada punto en el espacio. En este caso tengan cuidado porque ahí siempre hay confusión. ¿Esta R cuál es? Bueno, esta R otra vez. Esta R es esta, de aquí. Así como está, con W en I, F2 de W en J y F3 de W en K. Esta R vendría siendo esta. R con raya, ojo, R con raya siempre, cuando hablemos de R con raya va a ser esto. Va a ser X en I, Y en J, Z en K o esto que está aquí abajo. ¿De acuerdo? Esa es la R. ¿De acuerdo? R con raya. ¿Sí? Bueno. Entonces, observen, ese vector R pues depende de V y W, ¿sí? Tiene una coordenada X que depende de VW, una coordenada Y que depende de VW y una coordenada Z que depende de VW. Entonces, un vector tangente a esta curva pues sería derivar esa R con respecto a U. Un vector tangente a esta otra curva sería derivar esta R con respecto a B. Y un vector tangente a esta curva pues sería derivar a R con respecto a W. Y observen, aquí se ve que no son ortogonales. Puede ser que sean ortogonales, puede ser que no, ¿sí? Y entonces, pues estos tres vectores ya me definen una base del sistema coordenado. ¿Cómo los hago unitarios? Pues dividiendo entre su módulo, ¿no? Entonces aquí está, dice, bueno, le cambié de página, aquí estaba abajo, ¿no? Bueno, entonces acuérdense que este es el vector R, ¿no? Entonces, si se define esta R, pues entonces los tres vectores unitarios, EU, EB y EW, y observen, aquí los tienen en mayúsculas. Nosotros aquí, como son las curvas coordenadas, los vamos a poner en minúsculas. Y así los vamos a poner porque en los exámenes de cálculo, cuando les piden los vectores tangentes a las curvas, siempre lo van a escribir con V y W, minúsculas. Así están los extraordinarios, los finales, así está todo. Entonces, bueno, ahorita termino este video porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, observen, aquí EU, EB y EW minúsculas, no la E, me refiero a la U, V y W minúsculas, van a ser los vectores tangentes a las curvas coordenadas.